Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda y te bendice tu hermano y amigo. Soy el pastor Johnny Pérez y como ya te diste cuenta, vamos a hablar de la crisis en el liderazgo, cuando un líder entra en crisis. Y para ello quiero mencionarte 10 características que manifiestan la crisis que está sufriendo un líder o las razones por las cuales un líder ha entrado en la crisis en el liderazgo. Se dice que todo líder debe de tener un mentor para llegar a conquistar lo que uno pretende, la meta que uno tiene. El tener un mentor, el mentor te va a ayudar porque él ya ha recorrido el camino que tú deseas recorrer y te va a ayudar. Y al no tener esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos autoanalizarnos, hacernos una autocrítica, y esto nos va a ayudar a generar pequeños cambios que van a bendecir al equipo de trabajo que nosotros estamos coachando o liderando. Cuando nosotros no nos evaluamos, cuando no hacemos una introspección y evaluamos las carencias que tenemos en nuestro liderazgo o las carencias que hay en el equipo de trabajo, bueno, pues no llegaremos a ningún lado, las cosas funcionarán igual. Pero pequeños cambios bendecirán al equipo de trabajo que nosotros tenemos liderando. Y para ello quiero mencionarte estas 10 características por las cuales un líder entra en crisis. Número 1, ¿por qué el liderazgo entra en crisis? Porque no hay una visión definida a largo plazo. Así es, todo líder debe de visionar mínimo a 10 años. El tope mínimo que tenemos para visionar es a 10 años. ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde nos vemos de aquí a 10 años? Se dice que tenemos que tener metas a 3, a 5 y a 10 años. Y algunos dicen que hasta 20 años. Pero con 10 años yo creo que en estos tiempos son suficientes, y de ahí reevaluarnos y replantearnos una nueva visión de la próxima década, de la próxima temporada. El líder debe de tener una visión bien definida a dónde quiere estar de aquí a 10 años. El no tener una visión va a hacer que el equipo esté a ciegas, no sabe a dónde va, y una persona que no sabe a dónde va difícilmente tendrá seguidores, difícilmente la gente querrá seguirlo porque no hay una visión definida a largo plazo. La razón número 2 por qué un líder entra en crisis: porque no comunica lo que pretende alcanzar, la falta de comunicación. Tenemos que comunicarnos con la gente que tenemos bajo nuestro mando, bajo nuestro liderazgo, bajo nuestra cobertura. Tenemos que tener buena comunicación con ella. Y para ello quiero decirte que la Biblia nos enseña: escribe la visión y declárala en tablas. Cuando dice declárala en tablas, es para que corra y que todo aquel que la tenga en la buena comunicación lea lo que nosotros pretendemos alcanzar. Para eso hay que hacer banners, hay que hacer videos, hay que hacer folletos, hay que hacer infografías de lo que nosotros queremos alcanzar. Y toda la gente que se agrupe como equipo de trabajo va a saber hacia dónde nosotros queremos ir cuando manejamos una excelente comunicación. La tercera razón por qué hay una crisis en el liderazgo: por la falta de innovación y adaptabilidad a las nuevas herramientas de trabajo. Como líderes somos llamados a manejar la computadora, a manejar las herramientas que tenemos como el internet y otras herramientas más como apps y programas que hoy en día existen, que nos facilitan el trabajo en este tiempo. Así que un líder es llamado a adaptarse a este tiempo. Si yo le trajera un teléfono en el cual yo conocí, que era de darle vueltas y vueltas a una ruedita y tenía los números ahí y uno tenía que estarle dando vueltas, si yo se la doy a un joven hoy en día, a la nueva generación, no sabrían qué hacer. Hoy en día mis hijos ven los VHS, los beta, los CD y no saben cómo hacerle, cómo funciona eso, cómo se usa eso. Y todavía yo lo guardo por ahí como a manera de historia, ¿verdad? Algunas cosas que tenemos por ahí. Pero lo cierto es que estos tiempos han cambiado, no es la misma generación. Generaciones cambian y tienen nuevas herramientas de trabajo, y como líderes queremos trabajar con lo mismo que aprendimos en el ayer, y no, somos llamados a nosotros a adaptarnos a estos nuevos tiempos. La cuarta característica por qué un líder entra en crisis es por miedo a enfrentar nuevos desafíos. Y ante esto quiero mencionarte que en el presente hay muchos líderes que manifiestan glorias pasadas,
que manifiestan sacrificios del ayer y hoy en día no tienen nuevos desafíos, nuevas metas, se conforman con lo que hicieron en el ayer. Pero el mismo Dios que te dio victorias en el ayer es el mismo Dios que te va a brindar victorias en el futuro y en el presente que tú estás viviendo si tú le crees al Señor. Así es, para eso es este tema, para autoevaluarnos y no tener crisis en nuestro liderazgo. Hay que enfrentar nuevos desafíos. La Biblia me habla de Caleb, que aún siendo de 80 y tantos años, cuando él estaba joven, cuando tenía como 40 años y conquistó juntamente con Josué, la Biblia a mí me dice que Caleb mantenía el mismo espíritu a sus 80 y tantos años, al tiempo que él reclamó la promesa de la tierra que el Señor le había prometido a través de Moisés. Y él dice, el mismo espíritu que yo tenía ahí, las fuerzas que yo tenía cuando yo era joven y cuando conquisté son las mismas fuerzas que hoy tengo. Dame ese monte. Y él reclama con autoridad y dice, dame ese nuevo desafío. Y no era algo fácil, pues aún habían quedado algunos gigantes y Josué ahí los expulsa, los extermina, enfrentando nuevos desafíos. Pero no importa la edad que tú tengas, tú tienes que revitalizar tu liderazgo y despegar de tu vida esos miedos que aún tienes, ¿verdad? Que dices, es que yo no puedo. Claro que puedes, todo lo puedes en Cristo. La sexta característica de por qué hay liderazgo en crisis es por tener promesas no cumplidas. Nosotros prometemos y no cumplimos. Un líder no debe hacer eso. Si prometemos al equipo de trabajo que los vamos a gratificar, que vamos a hacer tal cosa, que les vamos a dar cierto tiempo, nosotros debemos de cumplirles. Y no cumplir nuestras promesas va a hacer que nosotros quedemos como personas incumplidoras y, como diría alguien por ahí, mentirosas, ¿verdad? Así de que hay que cumplir nuestras promesas. La sexta característica de un liderazgo en crisis es que toma decisiones impulsivas o emocionales. Se emociona por querer hacer tal cosa que le ha venido en mente y lo emprende, y luego después analiza y dice, wow, no pensé en los desafíos, no pensé en los riesgos que había que recorrer a cierto tiempo que ya emprendió por la emoción. Y esto no debe de ser así. Nosotros debemos de saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Y no tomar decisiones en base a las emociones, en base a los impulsos, en base a que alguien viene y nos dice, ¿verdad? Sería bueno hacer esto. Sí, vamos a hacerlo y lo hacemos. No. Nosotros tenemos que analizar, tomar decisiones en un tiempo de calma, analizar, evaluar, escribir y escribir los riesgos que nosotros vamos a enfrentar si nosotros llevamos a cabo esa visión o ese proyecto que nos han planteado. Un líder no debe de tomar decisiones incorrectas mediante emociones. Séptimo, escuchar a un solo grupo. Un liderazgo en crisis va a caer en crisis cuando solamente tenemos a un grupito que nos cae bien, que nos trae la manzana, que nos recompensa, que siempre nos pregunta cómo estamos. Nosotros estamos para escuchar a todo el equipo de trabajo. No solamente los que te dicen sí, sino también los que te dicen no. Hay que saber escuchar por qué dicen no, las razones, los motivos por los cuales dicen no y las razones y motivos por el cual dicen sí. Y no solamente querer encajar en un cierto grupo, caerle bien a ese grupo, menospreciar a otros. Esto te va a hacer tener una división. Jesús convivió con los 12, comió con los 12, aunque sabía cómo serían sus decisiones, sabían cómo eran sus templos, sabían que le iban a negar, que le iban a traicionar. Él comió con los 12, así que aprende a escuchar a todo el grupo. Octavo, mantener el carácter apropiado en ciertas circunstancias. Si sabes que hay ciertos miembros del equipo que te sacan canas o que te quieren desestabilizar, tú debes de manejar el carácter apropiado en ciertas circunstancias, en los momentos de tensión, en los momentos de inestabilidad, en los momentos de sollozo. Tú debes de manejar el carácter apropiado. Alguien dijo por ahí, es que mi líder no tiene carácter. Y este sí tiene carácter porque este dice las cosas en su cara
da, le grita, tiene impulsos y dice las verdades de frente. A veces esa no es una manifestación de un carácter de madurez. Eso manifiesta a veces la inmadurez de la persona. Así de que hay que mantener el carácter apropiado. Noveno, la transparencia y honestidad. Qué bonito es cuando un líder comparte cómo vamos en el trabajo, ¿verdad? La transparencia, cuando hay rendición de cuentas, de finanzas, del trabajo, del proyecto, cuando hay transparencia y honestidad, ¿verdad? Si te dan algo y tú lo guardas, no lo malbaratas, no lo pasas a otra persona, sino se te ha dado para que seas responsable de ello. Así que tú debes de manejar la transparencia y ser honesto. La 10ª característica y última de un líder que entra en crisis es por la falta de confianza en sí mismo. Y ante esto quiero mencionarte lo siguiente: Dios te ha puesto a ti como líder, no pensó en fulanito. Moisés decía, ¿por qué no pones a mi hermano Aarón? Porque Aarón no fue el llamado, tú fuiste el llamado. Tú fuiste el llamado, el que Dios ha confiado en ti, Dios te ha dado ese liderazgo. Lo primero que tú tienes que aprender, que el nombramiento, el liderazgo que tú posees, Dios te lo ha dado. Y antes de renunciar a tu líder, antes de renunciar a tu pastor, a quien tienes como líder, a quien tienes como jefe, yo quiero decirte que ese liderazgo Dios te lo dio, y al primero que deberías renunciarle es a Dios y no a la persona. Si Dios te ha dado el nombramiento, el liderazgo, tú debes de confiar en que Dios te ha dado ese liderazgo, ese empoderamiento. Y ante ello, como Dios te lo ha dado, Dios confía en ti. Así que es tiempo de echar mano a lo que Dios te ha dado, al empoderamiento que has tenido de parte de Dios. Ten confianza en ti mismo. No esperes que otros confíen en ti, no esperes los aplausos, no esperes las palmaditas en la espalda. No. Comienza a confiar en que Dios te ha llamado y echa para adelante. No se vale renunciar, sino que tú tienes que seguir adelante en el nombre del Señor. Espero que estas características de un liderazgo en crisis te hayan ayudado y te hayan hecho replantearte, reevaluarte y poder emprender en el nombre del Señor, que tu liderazgo fue puesto por Dios y que no debes de caer en crisis. Ante esto es válido llorar en la presencia de Dios, es válido desahogarse en la presencia de Dios, como Jesús muchas veces lo hizo en la presencia del Padre, pero saliendo de su tiempo de comunión, Él seguía para adelante. Igualmente tenemos que tener esa misma actitud. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.